Tu sangre fluye y tú me harás salvo, sano y en libertad. Ven, haz mi alma despertar, haz mi ser profetizar, oh profetizar. Tu sangre fluye y tú me harás. Gracias por el aplauso, gracias por la invitación. ¿Nos ponemos acá? Sí. Ahí, bueno. Gracias por esta preciosa bienvenida. Gracias porque el Señor nos trajo con un propósito, ¿no? Y bueno, y gracias por todo esto hermoso que estamos disfrutando, porque Él es el que pone el querer y el hacer para su buena voluntad, ¿no? Y nos permite aprender y encaminarnos en su voluntad, ¿sí? Y bueno, me pasaron el lema, mi corazón no se negocia, le pertenece a Dios, ¿sí? Amén. Y el tema que yo quiero tratar en este primer taller es que nuestro corazón no se negocia con las emociones, ¿sí? El Señor quiere que podamos identificar nuestras emociones y pasársela y contársela y compartirle a Él, ¿sí? Acá le había pedido que preparen un corazón y que ustedes pueden escribir en los corazones, ahí tienen, la hermana le va a pasar, sí, de algún lado, de donde sea, de un lado o del otro, alguna emoción, una o dos emociones, ¿sí? Sabemos que las emociones no son ni buenas ni malas, la creó el Señor, pero que tenemos que buscar tener emociones saludables, ¿sí? Una salud integral, espíritu, alma y cuerpo como Él nos formó, y tener esas, saber gestionar nuestras emociones y tener esas emociones saludables, detectarlas en el instante en que aparecen, ¿no? Porque en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, bienvenidas las que están llegando, los hermanos, siéntanse como en casa, ahí estamos comenzando. Y acá en este capítulo de Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el diseño de Dios para el ser humano, para nosotros, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, que la encontramos en la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo nuestro ser, Él nos formó con espíritu, alma y cuerpo, como explicaba recién la pastora Mariel, y que tiene que ser guardado, ¿sí? ¿Y quién lo va a guardar? Yo, ¿sí? Yo tengo que guardar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en forma irreprensible, que nada falte, que todo esté en su lugar, en su preciso tiempo. ¿Por qué? Que sea guardado para cuando venga el Señor. ¿Alguien sabe cuándo va a volver el Señor a buscar a su pueblo, a su iglesia? ¿Cuándo vuelve a buscarnos? No. Dice la palabra del Señor que puede ser un abrir y un cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo tengo que estar yo? Preparado. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que estar preparado, tiene que estar sin mancha, tiene que ser irreprensible, que nada tenga que corregirse en ese momento, tiene que estar todo preparado, todo perfecto, ¿sí? Y como no sabemos cuándo va a venir el Señor a buscarnos, tenemos que siempre estar revisando nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Y sabemos que el Señor, que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad, ¿sí? Eso es lo que nos explicaba recién la pastora Mariel, nuestra pastora, y que a veces tenemos una emoción que no es buena ni mala, que debe durar muy poco tiempo, muy pocos segundos, pero a veces esa emoción se transforma en un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento nos lleva a hacer algo, que ahí sí ya puede ser algo o bueno o malo, ¿no? Nos lleva a la voluntad y nos mueve a actuar de diferentes maneras, bien o mal.
Entonces ahí en ese corazón pueden escribir algunas emociones. ¿Ya escribieron algo? Ahí con la lapicera que nos obsequiaron, que nos regalaron. Y bueno, y sabemos que las emociones no se someten de manera automática a la voluntad de Dios, ¿no? Quieren tomar un gobierno y se imponen automáticamente y generalmente a veces son contrarios a la vida que Jesús quiere para nosotros, ¿no? Y seguimos permaneciendo en esas emociones, permaneciendo en esos pensamientos, que esas emociones se transforman en nuestro pensamiento y nos empiezan a dar, y se transforman en algo que se vuelca en nuestra voluntad, en nuestro hacer, en nuestro ser, y bueno, y eso nos puede llevar al pecado. Por eso tenemos que estar alertas, ¿sí? Tenemos que estar limpios, tenemos que vivir perfeccionándonos. ¿Alguien puede escribir alguna emoción? A ver, que la lea. ¿Alguien escribió? ¿La hermana? Amén. Puede ser alegría. Alegría, tristeza, muy bien. ¿Quién más? Enojo. Estamos en el espíritu. ¿Qué más? Allá atrás. ¿Qué emoción? El enojo y la ira es lo mismo, sí, ¿no? Enojo, ira. La ira es más, me parece más Violenta. tiene Inestabilidad. más carga. Inestabilidad. ¿Qué otra emoción? Alegría, Alegría, sí. angustia, Angustia. Amor. Amor, muy bien. Estar en la iglesia bronca, con ¿Cómo? Dios. Estar en la iglesia con Dios. Paz, puede ser, sí, sí. ¿Alguien más quiere compartir qué emoción? Orgullo. Bueno, cada emoción tiene una razón de ser, ¿no? Y lo que quiere el Señor es que tengamos una salud integral, ¿sí? Y bueno, y si yo les pregunto, como le puse el título a este taller, ¿cómo están? ¿Qué dirían ustedes? Bien. Toda te vamos a decir que estamos bien. No te vamos a decir la verdad, por ahí. Vamos a decir que A ver si bien. empezamos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, a ver si empezamos ahí con la diapo. Estamos bien, pero a veces estamos derrotados, cansados, a punto de explotar, al borde de lágrimas. Estamos solos, nos sentimos inútiles, despistados, deprimidos, ansiosos, frágiles. Estamos a punto del colapso, tenemos miedo, nos sentimos rechazados, estamos tristes, nos sentimos vacíos, colapsados, decaídos, destrozados, desanimados, humillados, débiles, abandonados, exhaustos y hasta a veces al borde de la muerte. Y a veces contestamos así rápidamente bien para no andar explicando, ¿no? Pero atrás o adentro nuestro tenemos esas cargas de emociones que a veces ni siquiera se la contamos a Dios. ¿Sí? Y ya no estamos preparados en forma irreprensible como leímos ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? No estamos alineados. Por eso decíamos de constantemente estar revisando nuestras emociones, ¿sí? Y no repetir bien delante del Señor, por ahí que me lo digan a mí o le digan a una hermana para que no tienen tiempo de contar todo y hablar todo, pero sí delante del Señor tenemos que tomar un tiempo para no decirle solamente bien al Señor, ¿sí? Me gustaría que saques esta carga, aquel agobio, aquella necesidad, ¿sí? Ser sinceros con el Señor. La próxima, y aprender a gestionar nuestras emociones. Aprender a buscar esa salud integral que necesitamos, ¿sí? Y bueno, surfeando el mar el mar emocional, ¿sí? Y el mar, yo no sé nada, tengo que ver con el surfear y todo eso, pero si hay viento, ¿qué pasa? ¿Se puede surfear o no?
o te lleva para cualquier lado, no tengo idea cómo es el tema. Se necesita viento y Se rueda, pero necesita nosotros viento. no podemos meternos porque nos puede llevar el mar, por ejemplo. No podemos disfrutarlo nadando. Bueno, entonces con las emociones también hay cosas que son favorables y hay cosas que son desfavorables, ¿no? Porque empiezan a hacer un asiento en nosotros y se puede transformar, como dijimos, en pensamientos, y después esos pensamientos se transforman nuestra voluntad. La próxima, tenemos que, bueno, cuando nos pregunta cómo nos sentimos hoy, bueno, podemos sentirnos increíblemente bien, bastante bien, tratando de hacerlo mejor, podría ser mejor, realmente luchando, y bueno, y también decir que necesitamos apoyo. La próxima. Bueno, y tenemos que saber, y el Señor sabe que somos humanos y que es normal y que está bien sentir varias emociones juntas. Tenemos que decir que las emociones duran instantes, ¿sí? Tienen que durar instantes en nosotros para que no se transformen en pensamientos. Y está bien que nos tomemos un tiempo para decidir, para orar, para preguntarle la voluntad al Señor. También necesitamos tiempos a solas, ¿sí? Sanar nuestro corazón a nuestro propio ritmo, ¿sí? Pedirle a Dios que nos dé esa sanidad, esa salud integral de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, y también cambiar los sueños a cumplir, y no sabemos cómo procesar ciertas cosas. Todo eso somos nosotros, ¿sí? Todo ese proceso que a veces buscamos la perfección, a veces escondemos todo esto que sentimos, pero dijimos que se lo tenemos que presentar siempre al Señor y que el Señor siempre nos va a entender, nos va a comprender, nos va a amar. Somos barro en las manos del alfarero, Él rompe nuestra vasija y nos hace de nuevo, ¿sí? La próxima. No tenemos que escondernos, tenemos que saber que a Dios no le impresionan las apariencias, ¿sí? Porque Él conoce lo profundo de mi corazón, ¿sí? Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Por más que nosotros le digamos, sí, Señor, estoy bien, no es así, ¿no? Siempre tenemos algo más que compartirle, algo más que decirle, algo más que presentarle. Tenemos que estar como desnudos delante de Él, porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. La próxima. Y ahí dice que Dios, la palabra, la verdad, dice que Dios examina los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, quien intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Él está constantemente buscando examinarnos, ¿sí? Para estar irreprensible, como dijimos ahí en 1 Tesalonicenses, para corregirnos, para estar a cuentas con el Señor, porque Él puede venir en un abrir y un cerrar de ojos. No sabemos ni el día ni la hora, pero tenemos el Espíritu Santo que también intercede por nosotros los creyentes, y siempre es buscando su voluntad, ¿sí? No mi voluntad, sino la voluntad de Él, ¿sí? Él purificó nuestros corazones. Cuando recibimos al Señor, veníamos con nuestra carga emocional, veníamos con todo el pecado encima de la raza de Adán, pero el Señor, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, Él purificó nuestros corazones, y es un proceso constante, ¿sí? Constantemente nos está purificando, nos está limpiando, está sacando el polvo, las arañas, las telas de araña, todo aquello que se nos pega del camino, del andar, de la vida, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar que Él nos purifique, ¿sí? Buscar de su presencia, buscar a través del Espíritu Santo. Y también dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? La paz de Dios
sobrepasa, sobreabunda, ¿sí? La paz de Dios es suficiente, ¿sí? Y es un lugar donde nosotros como hijos de Dios, que somos purificados en Él, tenemos que meternos en esa paz de Dios, ¿sí? En medio de tanta convulsión y de tantos problemas, tantas dificultades, buscar cobijarnos en la paz de Él, ¿sí? Y Él va a cuidar, nos promete nuestros corazones, Él va a cuidar nuestros pensamientos, pero nosotros tenemos que entregárselo a Él, ¿sí? Rendirlo a Él, someterlo a Él, ¿sí? Que esas emociones que a veces se transforman en pensamientos, los sometamos a Él, para no hacer la voluntad de esa emoción, sino su voluntad, ¿sí? Amén. Hay otra. Y ustedes ya son hijos, amén. ¿Cuántas hijas estamos acá? ¿Cuántos Amén. hijos de Dios? Por Gloria eso a damos Dios. gracias Sí, a Dios, Señor, ¿sí? gracias. Porque lo aceptamos como nuestro Salvador y pasamos a ser sus hijos, sus hijas, ¿sí? Y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, amén. Él está en nuestro espíritu clamando, intercediendo ante el Padre. Abba Padre quiere decir papito mío, ¿sí? Y nosotros también nos unimos al Espíritu del Hijo que habita en mí, que habita en ustedes, que habita en nosotros, para decirle papito mío. Quiero tener una emoción saludable. Quiero gestionar esta emoción, la ira, el enojo, ¿sí? Las alegrías también, ¿sí? Gestionar para tener esa salud integral, esa salud emocional. Y pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. El Señor nos sella, ¿sí? Y ese temor tiene que estar como una alarma y como un semáforo. Ay, yo me corro, disculpen. Como una alarma, como un semáforo. Ese temor nos tiene que hacer reaccionar para acercarnos más a Él, ¿sí? Para pegarnos a Él, ¿sí? Y para que nunca, 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 a través de esas emociones, de esos pensamientos, de eso que a veces los llegamos a cabo, esas emociones, esos pensamientos, que cambian nuestra voluntad para lo malo, para lo negativo, para que no nos apartemos de Él. Amén. Que ese temor esté fuerte en nosotros, siempre volviendo a Él, siempre rindiéndonos a Él. Amén. Y a cada uno le parece correcto su parecer, pero el Señor juzga los corazones. A veces pensamos que estamos en lo correcto, que estamos bien, como dijimos al principio, pero el Señor es el que nos está juzgando, el que nos está examinando, siempre y cuando nosotros estemos atentos, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos ahí expectantes, preguntándole al Señor si esto viene de Él, si esto viene de su mente, de su corazón, o si viene de mis emociones, ¿sí? Si es algo que es mío, que es solamente de mi ser y Él no tiene nada que ver. Por eso le tenemos que pedir al Señor que nos examine constantemente, amén, que nos examine. Bueno, acá hay un autor que es este señor Plutik, que ha hecho una rueda de las emociones, un estudioso, creo que es de la psicología evolutiva, y las emociones generalmente son 8 las básicas, pero después se desprenden y se ramifican y ven la cantidad de emociones. Nosotros nombramos algunas, pero hay muchas emociones que se van desprendiendo, y como dijimos, no son buenas ni malas, son emociones que el Señor nos ha dado. Mari, ¿vos podías leer las 8 porque no las ¿No se llevamos ven? Identificar de acá. Acá en esta primera rueda está la aversión, la furia, la vigilancia, éxtasis, admiración, terror, asombro. Después viene sorpresa, tristeza, asco, ira, anticipación, alegría, confianza, miedo, susto, temor, sumisión, aceptación, amor, sinceridad, optimismo, interés, agresividad, enfado, es estar enojado también, desprecio, aburrimiento,
remordimiento, melancolía, decepción, distracción. Son muchas, ¿sí? Muchas que a veces no las alcanzamos a identificar, pero bueno, aparecen, ¿sí? Y cuando aparecen no estamos irreprensibles, ¿sí? Porque después dijimos que se transforman en pensamientos y cambian nuestra voluntad, ¿sí? Y cada emoción tiene un propósito. Por ejemplo, el miedo nos motiva a actuar para protegernos de consecuencias negativas. El enojo nos motiva a poner límites y luchar contra errores. La tristeza nos motiva a pedir ayuda y nos muestra que hay algo para resolver. Algunas. El asco nos motiva a elegir acciones para protegernos. La sorpresa nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. La alegría nos motiva a reproducir ese acontecimiento, a expresarlo, ¿no? Entonces tenemos que saber gestionar nuestras emociones y buscar una salud emocional y buscar una salud integral, amén, como hijos de Dios. Y damos a Dios, gracias a Dios por cada emoción, amén. Y porque podamos identificarlo, ¿sí? Porque Él conoce nuestros corazones. Bueno, y ahí había una pregunta hoy que hizo la pastora, ¿con qué explotamos, no? Acá algo más, ¿cuáles son mis detonantes, no? Que nos hace explotar. Que parece una bomba, ¿no? A ver, la próxima. Estábamos en el mismo espíritu, ahí estábamos. No, ella no sabía nada de eso, no me dijo que no lo vio ni nada. No, yo no vi, le pasé a yo le creo, sí. Leí solo los títulos que me diste en Belice cuando fui. Bueno, y explotamos a veces ante la crítica, el rechazo, las ironías, el desprecio, cuando no nos estiman demasiado, cuando hay una subestimación, nos desestiman. Y bueno, y ustedes pueden decir, bueno, yo exploto por esto, por aquello, ¿sí? Y bueno, y no es que está mal, porque es algo que tenemos y que tiene que salir, pero dura 90 segundos. Tiene que durar 90 segundos. Ya cuando no dura 90 segundos, ahí tenemos que tener la alarma, ¿sí? El semáforo en rojo, para presentarnos delante del Señor y entregar esa emoción, ¿sí? Ser sinceros con Él, que el Espíritu Santo nos ayuda, nos convence, ¿sí? No dejar que se asienten nuestros pensamientos y estemos todo el día tiqui, 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 y explota. El primero que llega a la casa o en el trabajo, ¡pah!, la liga, ¿no? No, entonces por eso tenemos que ser conscientes y entregárselo al Señor y presentárselo al Señor, porque ya leímos todos esos versículos, ¿sí? Y también el salmista decía, bueno, ¿qué debemos hacer? El ejercicio espiritual de sujetar nuestra alma al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con esas emociones? Identificarlas y someterlas, ¿sí? Sujetarlo a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo Jesús. Y como decía el salmista David, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Salmo 62, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5, ¿sí? Repetir esos versículos, tenerlos de memoria, como decía el salmista, vuelve a mí, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, ¿sí? Él reconocía constantemente que el alma estaba ahí queriendo someter, queriendo gobernar, queriendo hacernos estallar y detonar constantemente, pero los hijos de Dios, los que hemos tenido un encuentro con Él, como dice el salmista, Él nos hizo el bien. Y le tenemos que hablar y tomar autoridad sobre el alma,
sobre esas emociones y rendírselo al Señor, amén, porque cuando venimos al Señor hemos recibido de su paz, de su reposo, y siempre tenemos que buscar ese lugar, amén, como leímos esos versículos, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, somos de Él, amén, y volver, ¿sí? Y hablarle al alma, y preguntarle por qué estás tan turbada, por qué estás tan abatida, por qué estás tan exaltada, ¿sí? Si tenés que ubicarte, porque Cristo es el que ocupa el primer lugar y el Espíritu Santo nos tiene que gobernar, amén, esas emociones, saber que somos de Él y que Dios habita y nos gobierna por completo, amén. Y decirle, como decía el salmista David, pensamientos, cállense, a través de este versículo, sujétense, ¿sí? Porque esto no está coincidiendo con lo que yo un día recibí del Señor, cuando lo acepté como mi Señor y Salvador, que se sujeten a nuestro Dios, ¿sí? Esas emociones, esos agobios, esas cargas, esos pensamientos y aún eso que nos lleva a actuar, que se transforma en nuestra forma de hablar, de pensar, en nuestro estado de ánimo, decirles que se sujeten, amén, que se sujeten porque somos del Señor, amén. Hay 10 consejos para entrar en esa quietud, para buscar, pasar tiempo a solas con nosotros mismos y con el Señor, no concentrarnos en el miedo, ¿sí? Centrarnos en el miedo, valorar nuestras metas, escribirlas, ¿sí? Y siempre revisarlas, eso quiere decir valorar, volver a lo que escribimos, a lo que aprendimos el domingo pasado en la reunión o en los grupos, ¿sí? No escuchar comentarios negativos, ¿sí? Rechazar, que no se asienten en nosotros y se transformen en una emoción y después en nuestros pensamientos que nos quieren gobernar, y renovar la esperanza en el futuro, ¿sí? A veces cuesta por diferentes situaciones que pasamos, no solamente personales, sino familiares, no solamente familiares, sino también del país, ¿sí? Pero nuestra esperanza no está acá, en la tierra, está en Dios, en Cristo Jesús y en la obra de la cruz del Calvario, en su entrega, ¿sí? No en la economía de nuestro país, no en la falta de aquello, sino nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y Él conoce nuestros corazones y Él discierne, amén, a través del Espíritu Santo. También tener un corazón dispuesto para aprender, disfrutar las cosas simples, ¿sí? Las cosas simples de la vida, ¿sí? Una flor, un pájaro, ¿sí? Un mate, una amistad, ¿sí? Un consejo de la palabra del Señor, buscar una persona empática, no relacionarnos o tratar de evitar esas personas que tienen siempre carga negativa, siempre están en protesta, en dolor, en agresividad, sino empático, que podamos congeniar, ¿sí? Sí tenemos que orar por esas personas, sí tenemos que presentarla delante del Señor, porque ¿quién va a cambiar la vida? ¿Yo voy a cambiar? No, es Dios, amén. Lo sometemos todo a Dios y Dios, si somos fieles, si permanecemos, vamos a ver su respuesta, amén. A veces nos toca convivir con personas así, negativas, que siempre nos están tratando de llevar para el lado negativo, ¿sí? Pero si lo presentamos todo el día al Señor, en cada momento, en nuestro hacer, en nuestro andar, el Señor va a obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, amén, porque Él conoce nuestro corazón y también quiere darnos respuesta, quiere atender a nuestras necesidades, amén.
no temas procesar las pérdidas, ¿sí? Como decía Mariel, que comentaba, bueno, que yo quedé viuda, y es un proceso, ¿sí? Es un proceso, un trato con el Señor, y el Señor nos renueva, amén. Nos renueva y nos da vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en Él, en su propósito, en su plan, amén. Entonces, sí, vamos a pasar por pruebas, pero el Señor nos da la fuerza para pasar, para avanzar, para no detenernos, para no mirar atrás y para ser agradecido en todo, amén. En lo poco, en lo mucho, el Señor tenemos que darle siempre gracias, porque es por su gracia que nos da la fuerza para avanzar, ¿sí? No es por mi fuerza, no es por mi temperamento, mi carácter, todo tiene que ver, pero está el Señor centrado en nosotros. El Señor es el que nos hace esos cambios transformadores que necesitamos. Pero sí tenemos que pasar por esos procesos, porque Él lo determinó así, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Someternos a Él, ¿sí? Y aún agradecerle a Él, amén, por todo lo que hemos vivido, y como Él procede es su perfecta voluntad, amén. Y invertir nuestro tiempo sabiamente, ¿sí? Invertir nuestro tiempo en la lectura de la palabra, en compartir, en asistir a las reuniones, en participar en los diferentes grupos de trabajo, ¿sí? Y ahí nos da más capacidad el Señor, nos va formando, nos va dando la forma que Él quiere, amén. Y nos da el tiempo para ser invertido conforme su voluntad, conforme su propósito, ¿sí? La próxima. Y bueno, tenemos que tener buen trato con todos y también conmigo misma, ¿sí? Conmigo misma, porque a veces nos descuidamos, a veces nos dejamos de lado, ¿sí? Dejamos pasar, ya va a pasar, y siempre estamos para los otros, ¿no? Para los hijos, los que tienen hijos, para los esposos, para los de afuera, pero también el Señor dice que tenemos que invertir nuestro tiempo para nosotros también sabiamente, para edificarnos, para cuidarnos, para mirarnos por dentro y por fuera, ¿sí? Y que el Señor nos vaya cambiando conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que estemos irreprensibles. Nuestro cuerpo, ¿cómo va? Atención a nuestro cuerpo. Allí hay semáforos, ¿sí? En rojo o en verde o en amarillo. Nuestra alma y nuestro espíritu, ¿sí? Para estar irreprensibles. Bueno, también algunas maneras de cuidarnos es tener tiempo para el descanso, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Aliviar nuestra mente, ¿sí? Estamos con el celular, hay que quedarnos en silencio, apagar el celular porque estamos mucho tiempo ahí. La pandemia nos llevó a estar conectados, ¿sí? La tecnología. Pero bueno, es necesario, pero también necesitamos un alivio, ¿sí? O a mí solo me pasa, no. Nos pasa todo, yo ya estoy cansada con esto. Tantas reuniones, tantas cosas, y bueno, todo lo manejamos con el celular, ¿no? Yo al menos en mi trabajo, ¿no? En el hospital donde estoy, no hay ningún teléfono que funcione de las líneas locales. Para salir y para llamar a otros lugares y todo lo demás a los pacientes, y usamos nuestro celular, y eso también nos cansa, ¿no? Nos cansa, nos agobia, y bueno, tenemos que apagarlo cuando llegamos a la casa o en algún momento, ¿sí? A ver la otra que no terminé de... perdón. Para quedarnos en silencio, para descansar nuestra mente, nuestro cerebro, ¿sí? Y tomarnos ese tiempo, ser intencionales, ¿sí? Porque a veces lo dejamos pasar, pero bueno, ¿cómo terminamos? Los días, las noches, ¿sí? El Señor quiere que seamos sabiamente, que invirtamos nuestro tiempo sabiamente, dijimos, ¿no? Tener tiempos a solas, ¿sí? A veces estamos socializando mucho, hablando mucho tiempo,
pero tenemos que tener un tiempo para nosotros, ¿sí? Un tiempo de calma, salir a caminar, hacer diferentes actividades, o recostarnos, o leer la palabra, o leer otro libro, o estar con las plantas, ¿sí? O tejer, como bien hicieron ustedes, diferentes actividades que nos desenchufen, nos desconecten, ¿sí? O a veces si estamos mucho tiempo en la casa con el noticiero, y la información, y quién ganó, y quién perdió, y cómo salió, y qué va a pasar, ¿sí? Que necesitamos tener un tiempo a solas y buscar la calma, ¿sí? Buscar que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu encuentre sosiego, paz, calma, porque es una manera de buscar la sanidad también integral, ¿sí? De nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y una expresión emocional también es apartar un tiempo de introspección para comprender y gestionar nuestras emociones, mirarnos hacia adentro, ¿sí? Mirarnos delante del Señor, presentarle, ¿sí? Me está pasando esta emoción, me está pasando esto, me está pasando aquello, presentárselo al Señor y pedirle SOS, socorro, ayuda, ¿sí? Para eso nos tenemos que sentar, detener, pensar qué nos está pasando, que estamos tan nerviosos, tan mal, tan alterados, o a veces tan eufóricos, ¿sí? Tenemos que revisarnos, ¿sí? Tenemos que tener ese tiempo, que a veces no lo hacemos por los avatares, por las cosas de la vida, por las tareas, por los hijos, por las diferentes cosas que pasamos, ¿sí? Pero tenemos que buscar esa expresión emocional para comprendernos, ¿sí? Para entendernos, ¿sí? Porque decimos, ¿qué me pasa? Y bueno, y ahí tenemos que reflexionar, mirarnos, ¿no? Y presentárselo siempre al Señor, porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de las intenciones, ¿sí? Y no solamente presentárselo al Señor, no solamente entregárselo, sino también a veces preguntar por qué y para qué, ¿sí? Nos está haciendo, estamos sintiendo esto, ¿sí? Que no solamente siempre que el Señor nos hace sentir algo, sino que es nuestra alma, ¿sí? La que está ahí inquieta, la que está ahí sobrecargada, ¿no? Entonces el alma se tiene que sujetar al espíritu, ¿sí? Con el tema de la espiritualidad, disfrutar de los momentos que nos conectan con lo trascendental. Lo trascendental es lo de Dios, ¿sí? Lo eterno, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra paz, ¿sí? Buscarlo siempre, en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo que habita en nosotros y de ahí que brota. ¿Qué brotan? Las 3A, alabanza, adoración, agradecimiento. ¿Qué más brota? Alegría, amor por nuestro Dios, ¿sí? Gozo, esperanza, ¿sí? Los frutos del Espíritu, ¿sí? Todo. Amor por el servicio, ¿sí? Bueno, también la parte creativa, ver a nuevos lugares o diferentes lugares que nos interesan, ¿sí? Que nos inspiren, que nos llenen de energía, porque si a veces estamos enfocados solamente en alguna actividad, en alguna tarea, nos saturamos, ¿no? Y descuidamos esta parte que el Señor nos dio, que es la creatividad, conocer nuevas cosas, conocer nuevos lugares, verlo en el barrio, salir a caminar y ver algo nuevo, ¿sí? A veces vemos que alguien reformó una casa y también nos alegramos, ¿no? Y expresamos gratitud al Señor por esa prosperidad de algún hermano, de algún vecino, ¿sí?
o miramos fotos de lugares, o vamos a diferentes lugares y hay cambios y vemos, y eso nos da creatividad, ¿sí? Nos da esa posibilidad de renovar nuestra mente, de ver más allá, y que esa creatividad que el Señor puso en nosotros pueda florecer, pueda brotar, ¿sí? Pero tenemos que ser intencionales, ¿sí? Tenemos que ser intencionales también en todo, en todas las cosas que nos inspiran. Bueno, cuidar tu cuerpo, ser intencional en dormir suficientes horas, realizar actividad física o de rehabilitación, como masajes, pilates, salir a caminar, todo eso nos ayuda para bien, ¿sí? Nos ayuda para estar fuerte en nuestros huesos, ¿sí? Nuestro cuerpo y aprender a cuidarnos, ¿sí? Aprender a cuidarnos porque queremos estar bien para servirle, queremos estar bien no solamente en el espíritu, en el alma, sino también en el cuerpo, ¿sí? Si no sabemos cuidar nuestro cuerpo, no va a servir para mucho esto, ¿sí? Pero tenemos que saber cuidarnos en la alimentación, cuidarnos. Hay mucha información que puede llegar a nosotros y nosotros tenemos que tomar la que nos sirve, ¿sí? La que es buena, y tener esa capacidad para hacer lo que nos beneficia, para estar en óptimas condiciones, ¿sí? Y todos esos consejos que podamos ponerlo en práctica, a pesar de que nos cueste, ¿sí? Pero tenemos que estar enfocados también en eso que es nuestra caja. Si no, no vamos a llegar mucho a ningún lado, ¿sí? La próxima. Por más que nos esforcemos. Y acá ya para ir finalizando, me encantó esto que encontré, que dice que los pensamientos que regamos crecen, ¿sí? Si regamos los pensamientos o las emociones, ¿no? El enojo, la envidia, la tristeza, el respeto, la gratitud, la confianza, la alegría, va a crecer, ¿sí? Tenemos el mix y nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que examinarnos, mirarnos, ¿sí? En nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Para que gobierne el Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Y después, para cuando tengamos algún rato, algún tiempo, podemos hablar con otra hermana mientras estamos comiendo, almorzando, o estamos en el solcito, nosotros aquí del sol, o tengamos algún tiempo libre. Bueno, cómo manejamos nuestras emociones, ¿sí? Cómo enfrentamos los problemas, los conflictos, cómo decido diariamente ante un desafío, ante una situación, ¿sí? Cómo me relaciono con las personas. A veces nos cuesta relacionarnos, nos cuesta entrar en conversación, pero tenemos que ser intencionales. Y cómo manejamos las críticas, las ofensas, la ira, el enojo, lo que nos pasa, ¿sí? En base a lo que hoy estamos estudiando, a lo que ustedes ya saben, a lo que ya vivimos, ¿sí? Las experiencias de la vida, ¿sí? A veces contamos lo de antes, en alguna situación, y está bueno porque por ahí mi experiencia o mi compartir le sirve a la hermana, ¿sí? Le sirve. Así que bueno, por eso damos gracias al Señor, porque en síntesis, las emociones en sí mismas no son malas, como dijimos, y no deberíamos culpabilizarnos, sentirnos culpables, porque de vez en cuando surge el enojo, la frustración o los deseos de venganza. El problema es que no sea un instante, ¿no? De esa emoción, que dure más tiempo, que se transforme en, con P empezaba, ¿se acuerdan? Empezaba en pensamiento, ¿sí? Y después que ese pensamiento se haga una idea, y después que esa idea y esa emoción me lleve a practicar ese pensamiento, esa idea, y que se transforme en pecado, ¿sí? En algo que nos aparta de Dios.
en algo que nos aleja de Dios. Todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios 6, versículo 12, versión NBI. Y para ser inteligentes espiritualmente y emocionalmente, tenemos que empezar a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Y contarle al Señor cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿sí? Presentarle esa emoción y que no se transforme en idea, y si ya se transformó en una idea, también presentársela al Señor, ¿sí? Como un hábito, como algo cotidiano en ese instante, para no dejar que el pecado que se transforme en un pecado y que ese pecado nos domine, ¿sí? Que ese pecado nos aparte del Señor. Y para eso necesitamos más de su Espíritu, ¿sí? Que Él gobierne, que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo para estar irreprensibles, ¿sí? Para estar preparados para cuando Él nos venga a buscar, ¿sí? Y como no sabemos ni el día, ni la hora, ni en el momento, entonces tenemos que estar ahí siempre revisando todo, ¿sí? Ahora, en la próxima que dice trabajo grupal. ¿Cuántas personas somos? Nos dividimos de a dos, nos juntamos por mesa, 2 o 3. Y son pasajes de la Biblia que tienen que leer, que ya saben seguramente. La mujer del flujo de sangre, ¿sí? Ustedes dos pueden tomar la mujer del flujo de sangre, leerlo. Otras 2 hermanas, la mujer adúltera, ahí están los versículos. Seguramente que lo saben, ¿sí? A ustedes dos, ¿sí? Tomar ese versículo, ese pasaje de Lucas 13, 10 al 17. Otro grupo, la mujer de Samaria. Pueden agruparse así, juntarse y tomar, ¿sí? 4 grupos. Sí. Tienen que pensar en las emociones que sintieron estas mujeres antes del problema, cuando convivieron con el problema, y cuando el Señor intervino y solucionó el problema, ¿sí? ¿Qué va a ser? Bueno, de estas 4 mujeres tenemos que destacar que eran mujeres sin nombre, que tenían una necesidad y tal vez tenían vergüenza, agobio, desconfianza, tenían muchas, pero muchas emociones juntas, ¿no? Y principalmente la vergüenza, que es una emoción muy dolorosa, porque te hace meterte para adentro, ¿no? Esconderte, te esclaviza, te aplasta, te detiene y no nos permite avanzar en el destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos una solución, estas mujeres necesitaban una solución hasta que intervino Jesús, ¿sí? Y en la Biblia no las nombra, no las menciona con un nombre, pero bueno, sí, estaban empujadas a vivir aisladas, reprimidas, tal vez desanimadas, expuestas, y tal vez bebían esa copa de vergüenza que ninguna mujer es digna de beber o de pasar, pero a veces el Señor nos permite para que tengamos ese encuentro con Él. Tomar ese veneno de la vergüenza para tener ese encuentro con el Señor, como muchas de nosotros tal vez hemos llegado en esa situación límite, y Dios y Cristo Jesús y el Espíritu Santo intervienen en nosotros, sin importar la edad, sin importar el sexo. Ahora estamos hablando de mujeres, pero también es para todos, ¿no? Y Él viene para romper esa vergüenza de nuestro pasado, de nuestro pecado, ¿sí? Y que Él se glorifique en nosotros y seamos libres, ¿sí? Y podamos sentir emociones saludables, ¿sí?
alegría, gozo, esperanza, regocijo y tantas otras emociones de admiración, de confianza, de aceptación, ¿sí? De asombro, sorpresa, melancolía, todo lo que el Señor trae para darnos y brindarnos. Y en Isaías 61:7 dice que en vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Porque tenemos esa doble porción a disposición, Así que aprovechemos esa doble porción que Él tiene para nosotros hoy. Yo la quiero, yo la necesito, yo la tomo esa doble porción. Y en vez de deshonra, Él trae que nos vamos a regocijar en su herencia, dice Isaías. Y así en su tierra recibirá doble honra y alegría en forma externa. Así es lo que dice en Isaías 61:7. ¿Sí? Él nos va a dar el doble del problema que estemos pasando, de la doble situación por la que se está pasando diferentes mujeres. Y nosotros somos portadores de esa esperanza, ¿sí? Nosotros somos portadores de compartir esa doble porción. ¿Y para qué tenemos dos porciones? Es para compartir, amén, para dar a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Porque en la presencia del Señor hay abundancia. Abundancia de gozo, abundancia de aceptación, abundancia de regocijo, abundancia de esperanza, abundancia de vida y de vida en abundancia. Amén. Valga la redundancia. Los favores de Dios y las misericordias son eternas y son para siempre y para todos los que aceptan a Él como Señor y Salvador. Amén. También dice en Isaías 54, 4 y 5, no temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, de Israel de los ejércitos, es tu nombre. Tu Redentor es el Santo, Dios de toda la tierra. Él es nuestro Redentor, nuestro poderoso, nuestro Señor. Y en lugar de honra en lugar de deshonra nos trae honra, nos trae vida y vida en abundancia. Amén. Y Él cambiará todo ese proceso a veces que vivimos, de enfermedad, de deshonra, de dificultades, de emociones adversas, contrarias, encontradas, que nos hacen estancar. Él quiere cambiar todo. Él puede hacerlo. Él puede hacer nuevo. Amén. Solamente tenemos que clamar a Él. Y clamar no solamente por nosotros, sino porque hay muchas mujeres, cientos, millones de mujeres que no conocemos el nombre, como no conocemos el nombre de estas tres mujeres, pero el Señor sí las conoció, amén, sí las miró, amén. Entonces nosotros también tenemos que clamar a Dios por esas mujeres que no conocemos su nombre, pero que van a venir delante de la presencia del Señor, amén. Que un día Él va a cambiar su deshonra en honra, su falta de vida en vida y vida en abundancia, para que conozcan a Cristo, para que acepten como Señor y Salvador. Y somos nosotras, amén, soy yo, sos vos, que portamos esa esperanza, amén, que portamos esa paz, esa vida y vida en abundancia. Y que el Señor siga utilizando sus vidas, estos vasos de barro, en los tiempos de evangelismo, en los diferentes lugares donde están saliendo a hacer el trabajo, donde están siendo impulsados, en la puerta de las escuelas, en los jardines, no sé, los hospitales, donde el Señor los lleva, a los geriátricos, para encontrar a esas mujeres y que el Señor tenga un encuentro con el Señor y que Él las pueda cambiar.
su lamento, su tristeza, en alegría, en gozo, en esperanza, en cambios transformadores. Y hay mujeres que están en ansiedad, que están en violencia, que están en enfermedad, que son violadas. Hay mujeres que están enajenadas en su salud mental. Hay mujeres que están perseguidas, que a veces son cristianas y forman parte de los países donde se les persiguen a los creyentes, donde son puestos presos, donde hasta aún pagan con su muerte por seguir a Cristo. Son países islámicos, hay mujeres islámicas, hay mujeres budistas, hay mujeres que en este momento están presas, hay mujeres en este momento que están abortando, hay mujeres en este momento que están en prostitución, que están en otras religiones budistas, islámicas, y yo les invito a que podamos clamar por ellas, ¿sí? No sabemos los nombres, como Jesús tampoco sabía los nombres de estas 4 mujeres y de otras mujeres que no las llama por nombre, pero esta enseñanza que nos quede en esta mañana, de que Él sí sabe los nombres, que Él sí puede salir al encuentro de esas mujeres a través de nosotros y a través de nuestro clamor y de nuestra oración. Así que yo les voy a pedir que alguna pueda levantar una oración breve para ir finalizando por las mujeres que están en violencia. Breve. ¿Quién puede orar? Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que has tomado. Señor, pido por esas mujeres que están pasando, Señor, la violencia, Señor, que están pasando violencia mental, Señor, física, papito amado, Señor, en su lugar de su trabajo, Señor, en este país y en todos los países, Señor, en este mundo, Señor. Padre, te clamamos, Señor, por ellas, Señor, te clamamos, Señor, Padre amado, para que tú, Señor, te seas revelado, Señor, Padre amado, en cada una de ellas, Señor. Señor, despierta, papito amado, envía, Señor, envíanos, Señor, Padre amado, a esos lugares, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esas mujeres, Señor, y clamamos a ti, Señor, por ellas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué otra puede orar por las mujeres islámicas que nada saben del Señor, que están en una religión que les prohíben todo? Señor, oramos desde acá, desde Argentina, desde esta nación libre, Señor, para nombrar el nombre de Jesús. Señor, de esta nación maravillosa, Señor, que tantas veces no apreciamos, Señor, pero desde aquí, Señor, en acuerdo, Dios, oramos, Señor, por estas mujeres, Señor, islámicas. Oh, Señor, ellas valen la sangre de Cristo. Papito Jesús derramó la sangre por ellas. Allí donde les es prohibido aún escuchar el nombre de Jesús. Allí donde ellas están atadas, reprimidas, oprimidas. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros revertimos en los aires, lo revertimos en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que por sobre todo nombre, Señor, en ese nombre poderoso, en el único que hay autoridad. Oramos, Señor, por estas mujeres islámicas, Señor, que cambie su lamento por baile, que cambie su vergüenza por dignidad. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, le ordenamos a las tinieblas que retrocedan, esa, Señor, que trae oprobio, vergüenza. Oh, Señor amado, esa que, Señor amado, las atan donde no hay derechos para las mujeres, Señor, se revierta, comiencen a tener derecho en su salud, comience a venir, Señor amado, dignidad sobre esas mujeres, Señor, y se dispersen los aires y el nombre de Jesús pueda ser cotidiano, Señor. Oh, Dios mío, tu presencia en estas mujeres, tu presencia, Señor amado, que ellas se encuentren en el propósito para qué nacieron, Señor. Tantas veces se preguntarán esto, Dios mío, que ellos se encuentren a Dios, que ellas se
encuentren salvación, que ellas encuentren gozo y alegría. Las bendecimos, las bendecimos, las bendecimos desde Argentina, Señor, en el nombre de Jesús. Y otra hermana puede orar por las mujeres que están en ansiedad, que no sabemos su nombre, pero el Señor las conoce. Padre Santo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, Dios mío, te pedimos en esta hora, Señor, libertad para las mujeres ansiosas, Señor. Un día, Señor, yo estuve en ese grupo también, Padre Santo, pero tú trajiste libertad a mi vida, Señor. Esa libertad que trajiste a mi vida le llegué a ella, Señor. Nosotros no la conocimos, pero tú la conoces, Señor. Toca sus corazones, Señor. Bendice las llenas. Señor, sácalas a la luz, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, de Jesús aquieta sus corazones, Padre Santo, bendícela, Señor, y trae la paz sobre ella, Señor, la paz sobre sus hogares, sobre su familia, Señor, sobre el círculo que está a su alrededor, Padre Santo, y hazla a tus hijas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguien que pueda orar brevemente por las mujeres que están en prisiones, en presas, están presas, que no sabemos su nombre? El Señor las conoce. Esta mañana, Señor, presentarte, Señor, cada una de esas mujeres, Señor, que están en las cárceles, Señor, presas, Señor, físicamente y espiritualmente, Señor. Esta mañana te pedimos, No sabemos Señor, sus que nombres, te conozcan a ti, Señor, el pero tienen tu único perdón, y tienen real, tu amor, Señor, de los tienen tu cielos, sangre, el Salvador de las almas. Levanta Señor, ministerios que ella nuevos pueda que trabajen en conocerte, medio de Señor, ellas. que, Señor, las vidas, Señor, que Traer están libertad presas, en lo oprimidas, espiritual. Señor, que no tienen paz, que no tienen alegría, Señor, te conozcan a ti, Señor. Ten misericordia, Padre, en esta mañana la presentamos delante de Dios. Amén. Amén. Acá hay fotos de diferentes mujeres que pueden ver. No sabemos su nombre, pero siempre le tenemos que clamar al Señor, porque el Señor quiere intervenir, ¿sí? Un minuto. Escuchemos la canción que habla de la mente de Cristo. Mente sana. Amén. Mente sana. Decí mente sana, mente sana. Proclamar, Señor, amén, amén. mente libre para alabarle, para glorificarle, Amén, gloria a Dios. para proclamar esperanza. Amén, sí, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta mente sana que nos das, por emociones sanas, Señor, por estas mujeres que vos vas a intervenir, Padre. En el caos tú eres la paz. Cuando sufro conmigo estás. En tinieblas te acercarás. Dios de gracia me acompañará.